trabajar acá también es poder pensar cómo continuar con una lucha, porque de eso se trata, ¿no? Y cómo nosotros desde el lugar donde estamos, en el espacio donde estemos, tenemos capacidad de transformación, tenemos capacidad de transformar esta realidad siempre y cuando la podamos conocer. Pero para eso hay que conocerla, entonces quizás estos espacios de diálogo, de conocer a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, de conocer lo que pasó acá en este espacio del Pozo de Vargas, que es emblemático en relación a la historia tucumana, y teniendo compañeros hoy acá presentes que nos van a aportar también su mirada en relación a esto. Y bueno, nada, no mucho más, agradecemos la presencia, la verdad, muchas gracias por estar, muchas gracias Paula, muchas gracias Hugo, vamos a ver todo lo que nos vas a contar, no es la primera vez que vamos a trabajar, Hugo Santillán, gracias Kabubi por estar presente, gracias Rui por darnos este espacio, sabemos que no es fácil estar en este espacio, hicimos todos los permisos pertinentes por eso estamos acá, pero son complejos y la verdad que gracias a todos los trabajadores que son delegados de cada espacio de laburo que hoy nos pueden y nos van a brindar, nos van a abrir ahí más espacios para trabajar. Por ahora puedo decir eso. Bueno, muchas gracias. Como investigador y no como perito. Porque como perito, digamos, estoy ajustado a ciertas cuestiones legales y entonces, bueno, como investigador del CAMIT, que es un grupo de estudiantes y de universitarios que nos dedicamos a investigar el pasado no tan lejano tucumano, o sea, los últimos 50 años para acá. Y bueno, entonces les puedo contar un poco cómo empezó la investigación acá, en el Pozo de Vargas, y bueno, algunas cosas o cuestiones, ítems, o sea, rasgos temporales que han ido saliendo y que nos acercan también un poco el proceso que ayudó a que el Pozo de Vargas hoy exista, o sea, como un espacio de negocio clandestina, como un centro clandestino, o como parte, digamos, ¿no?, de lo que sería el aparato represor, o sea, y desaparecedor de personas. Y bueno, también está Hugo ahí que él puede aportar otras cosas, que es la historia de vida de él, y acá hay otros trabajadores que también viven por acá cerca y que también tienen un poco de historia para aportar. ¿Por qué me refiero a las historias? Porque en realidad el Pozo de Vargas, para que sea posible, primero para encontrar el lugar, nosotros tuvimos que trabajar con algo que se llama la memoria oral. La memoria oral es la memoria que todos llevamos del día a día y que en algún momento empieza a circular, empieza a hacerse común, y en ese sentido, hacerse común, esa memoria se transmite, así se generan a veces los mitos, las leyendas, en este caso del pozo. La gente transmitía que había un lugar cercano a la vía del tren donde habría existido un pozo donde se arrojaba gente durante la época de la dictadura. No había una fecha muy precisa tampoco, digamos, de qué año a qué año, ni tampoco cómo era la modalidad y esas cosas. ¿Qué sucede? En la zona esta donde está el pozo hoy en día, que está todo lleno de viviendas, era una zona rural, es una zona rural. Para Tafí Viejo era la zona rural de Tafí Viejo. Digamos, hay una división acá de calles, que es la Francisco de Aguirre y Camino al Perú. El ejido de Tafí Viejo termina sobre la vía del tren y sería más o menos la Francisco de Aguirre. Ahí empieza para aquel lado de La Buena y sobre la Viejo Camino al Perú empezaría lo que sería capital. Entonces, ¿qué tenemos de común en el Pozo? Que hay 3 municipios que terminan sus zonas más alejadas de los lugares céntricos de esos espacios en el Pozo de Vargas. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, una explicación de por qué podría haber sido elegido el Pozo de Vargas como un espacio para arrojar gente. ¿Por qué? Porque está alejado de las zonas urbanas. Entonces, cuando nosotros llegamos acá en el año 2001 y empezamos a buscar información, por pedido de la justicia, que a su vez fue por pedido de los familiares, porque los familiares, desde el momento que le secuestraron a su familia en el año 70, empezaron a buscar, empezaron a recopilar estas historias orales que les estaba comentando recién. A través de eso se llega a la justicia, y la justicia recurre a la Facultad de Ciencias Naturales, a la carrera de Arqueología, y la carrera de Arqueología responde, bueno, mandando un grupo de estudiantes y de profesionales de la arqueología, como técnicos de la justicia, como peritos. El trabajo, una tirada de 4, de 3, de 2, individuales, gente con marcas de protectiles, otros no, digamos, hay toda una diversidad, porque hay algo que no les dije.
¿qué periodo temporal cubre el pozo? El periodo temporal del pozo va de octubre del 75 a octubre del 77. Eso en base a las identificaciones nominales, o sea que tiene nombre y apellido, que hace el EAF, el equipo argentino, el equipo forense argentino. Ellos cuando hacen los ADN de los restos óseos, nosotros traemos los restos óseos, los mandamos a Buenos Aires, en Buenos Aires ellos toman las muestras y ahí sale el nombre y el apellido en base a las muestras de sangre. Por eso es importante también difundir, porque yo les estoy contando que hay cerca de 33 que están sin identificar, y lo más posible es que mucha de esa gente no haya dado la muestra de sangre, por eso no están saliendo las identificaciones. Entonces es importante también aportar la muestra de sangre. El 2 de marzo asesinan a mi hermano y soy detenido en el cementerio. Pero el dolor sigue latente, las ganas siguen latentes, pero yo creo que hay que ahondar sobre el porqué. Evidentemente ha sido muy cruel, muy duro, pero ¿quiénes son los responsables? ¿Y por qué se hizo? En algún momento yo fui a traer el cuerpo de mi hermano, quiero decirle por qué, fuera del sentimiento que me vengo de mucho tiempo atrás, de un peronismo claro y definido. Yo viajo a Buenos Aires a traer el cuerpo de mi hermano. Cuando llego, un compañero habilitado de Fotia me esperaba y me dice: ¿dónde te llevo? Vamos al lugar del hecho. Fui al lugar del hecho, levanté un poco de la sangre de mi hermano y dije: algún día, no sé cómo ni cuándo, la verdad se tiene que saber. Y empecé el duro derroteo de leer, averiguar y tratar de ahondar sobre el porqué. Y bueno, la historia no es del año 76 ni del 66 cuando empieza esto. Los intereses económicos están plantados apenas el general Perón asume su presidencia, a través de dos personajes que son los dueños del poder en el año 76 y que imponen su gente dentro del gobierno de Videla. Me estoy refiriendo a Carlos Pedro Blaquier y a Martínez de Oz. Ellos fundan en aquel momento, en 1946, una agrupación que se llamaba ACDA, Asociación de Jóvenes para la Democracia Argentina. Donde parece que todo es lo que sea, ¿no? Que vale cualquier cosa, y uno puede estar sentado o parado a la par de alguien que quizás no conocemos cuál es el trasfondo de ese estar, ¿no? Bueno, me parece por ahí también, esto es un espacio donde podemos hablar todos, pero voy a ir como dando por ahí la palabra también, como para ir generando. Pensaba en esto, bueno, tenemos dos compañeros de Tafí Viejo que vienen trabajando ya hace rato, Paula, Javier, por ahí si quieren como decir algo en relación a esto que estamos viendo, porque somos agentes políticos de transformación y hay cosas a las que uno tiene que aprender a decir que no, más allá de que eso nos haga perder a veces algunos votos que no nos debería interesar, porque lo que nos tiene que interesar son otras cosas, ¿no? Cómo sostenerse en una postura política de derechos humanos. Y la verdad es que sin voluntad política, me parece, como decía recién el compañero, es muy difícil llevar adelante, porque es fundamental ese ejemplo de arriba hacia abajo, ¿no? También para que esas políticas se tiñan seriamente de lo que significan estas banderas. Coincido con el compañero, absolutamente hay una deuda en relación a los cómplices civiles que tiene este proceso, que es de lo que no se habla, de lo que no se quiere visibilizar, ponerle en discusión, porque en realidad lo que está en juego son dos modelos de país. Yo creo que esto es histórico y lo venimos viviendo más allá de los tiempos de la dictadura. Hoy, como decía el compañero, con nuevas metodologías, con nuevas herramientas que tienen, el poder real de la Argentina que viene poniendo en discusión un país para poquitos o un país para muchos, con la distribución, que es lo que estamos de alguna manera como militantes peleando, de la justicia social, que eso se distribuya, que... Entonces me parece que eso es lo que, esa línea conductora que más allá del pasado es la
discusión que tenemos que tener hoy, porque es importante traer los nombres de personas, quiénes han enriquecido con todo esto, quiénes son las personas más allá que han ejecutado, pero quiénes han planificado cada una de estas situaciones, porque, como dice el compañero, ahí en el pozo no había cualquier persona, estaban nuestros dirigentes, estaba la gente que luchaba por la justicia social, estaban políticos que estaban comprometidos con un modelo y un proyecto de país que creo que es el que hoy nos une a todos nosotros en este sentido, y estamos viviendo momentos muy complicados. Cristina, después de lo que ha pasado hace poquito, que de verdad me gustaría ver a muchos más dirigentes y representantes políticos en la calle y tomando esto con muchísima más responsabilidad, porque es gravísimo, creo yo, lo que ha pasado. Ella ha dicho, se ha roto un pacto de democracia que teníamos, y eso no es menor, va creciendo, uno va viendo. Ya los saludé a todos y a todas, agradecer estar acá por tu invitación. Creo que nosotros, los que somos de Yerba Buena, nos contamos quizás como Tafí Viejo con la conducción política de un intendente que se interiorice y que se comprometa con los derechos humanos, ¿no? Nosotros todo lo contrario. Yerba Buena quizás algunos coquetean con el bucismo con tal de una estrategia electoral y se olvidan de la historia de este país. En el caso particular mío, creo que la matriz de mi participación política o mi estimulación de meterme en la política tiene que ver con una historia familiar de lucha de aquellos años donde todo empezó de mis abuelos, que eran jóvenes en ese momento y que pertenecían a un grupo de jóvenes, a un grupo de militantes que luchaban por las causas justas y por un país totalmente distinto al que se estaba viviendo, como dice el compañero Pablo. Bueno, creo que de ahí viene toda mi energía o mis ganas de participar en política, entendiendo la política como la mayor herramienta o la más importante en la influencia de poder cambiar la realidad. Lo escuchaba al compañero y la verdad que sí, la deuda es gigante todavía. Lo escuchaba también al compañero arqueólogo acá, que cada tanto periodo de tiempo, en un intervalo de 5 o 6 años sin financiamiento, es muy vergonzoso que a casi 40 años de democracia, la democracia todavía está en deuda con cosas que se tienen que salir a la luz y tenemos que saber, especialmente los jóvenes que somos los que venimos, y yo ya no tan joven, yo tengo 33, pero los que vienen no tienen idea de esto. Un Ateneo especial que marca un poco lo que tiene que ver con la historia de los últimos 50 años de la Argentina, pero también en parte con la realidad del país que tenemos hoy en día. Totalmente. Vos sabés que cuando pensábamos este Ateneo, no es la primera vez que hacemos este tipo de actividades, sí, acá en el Pozo claramente, pero justamente pensábamos eso, ¿no? En cómo traer esto que parece algo histórico, que de hecho nos hemos dado cuenta que no ha pasado hace tanto tiempo, pero cómo traerlo a nuestra vida cotidiana, ¿no? Y yo sabés que pienso mucho, ¿por qué luchaban? ¿Por qué luchaban todos esos jóvenes? ¿Por qué luchaban todos esos trabajadores? ¿Por qué luchaban todos esos dirigentes de la FOTIA? ¿Por qué luchaban? Luchaban por un mundo más justo, por un país más justo y por una nación que crezca. Pero ahí tenemos que crecer todos, ¿no? No por intereses económicos que vengan, o sea, de otros lados, de otros países, sino por nuestros propios intereses económicos como país. Entender nuestras riquezas, entender un proyecto de país industrializado, que era el que nos planteaban en ese momento y vinieron a destruirlo. A los centros de estudiantes, a todos los hijos de obreros que accedieron a la universidad, accedieron a poder estudiar y que también se preparaban y se formaban dentro de las universidades y empezaron a matar todo eso. Entonces lo que nosotros creo que tenemos hoy la obligación de hacer es poder preguntarnos todo el tiempo por qué luchamos, hacer una pregunta íntima en relación a eso y no escatimar los esfuerzos y tampoco escatimar y esto de decir, bueno, voy a ver si me voy para acá o para allá, porque eso seguramente me va a dar un beneficio o me va a venir mal. No hay que especular, tenemos que tener una mirada clara, objetivos claros, y si ese objetivo es colectivo, es común, es el bien de la sociedad, también es el bien nuestro y el de toda nuestra familia. Entonces, ¿qué mejor que luchar y seguir plantando estas banderas, ¿no? Bueno, hay varias de las cosas que se pueden sacar del Ateneo, pero una de las frases es tratar de llegar a los jóvenes y, por qué no, a algunos que tenemos determinada edad que por ahí no conocemos en profundidad
y mucho tiene que ver la coyuntura ahora de lo electoral. Hay gente que trabaja durante todo el tiempo, como en ese caso de usted, durante 4 años, y en los últimos días, en las últimas semanas, más allá de lo que ha pasado con la vicepresidenta, se ha especulado mucho con la fecha de las elecciones en la provincia de Tucumán, y empiezan a aparecer algunos actores que no están en los últimos años, de cualquier lado digamos, del juego. ¿Cómo ves este último tramo de este 2022, teniendo en cuenta la posibilidad de las elecciones a corto plazo? Y mira, yo veo que lo que hay que pensar principalmente, que tanto nosotros como gremios, como los espacios políticos tienen que dejar de especular. Creo que nosotros, la sociedad completa, tiene que empezar a ver quiénes son los que aparecen ahora, quiénes aparecieron, quiénes estuvieron trabajando desde el lugar donde estaban y el lugar que ocupaban, porque nadie tiene que llegar a hacer algo para poder transformar la realidad. De donde estoy tengo que hacer mi aporte y eso tiene que ser por lo menos un objetivo claro de cuando observemos a aquellas personas que empiezan a aparecer por las elecciones políticas, por las elecciones partidarias ahora. Creo que va a ser un momento difícil, va a ser un año complicado hasta llegar el año que viene, hasta que sean las elecciones. Va a haber mucha especulación, hay mucha mentira, hay mucho disfraz. Lo acabamos de escuchar, ¿no? Aquel que estaba con aquel hizo en algún momento algo y de repente hoy te levanta una bandera, vos decís, bueno, entonces necesitamos despertarnos. Despertarse quiere decir ponerse a, estudiar en el sentido de conocer nuestra historia, de escuchar a aquellos quienes tienen para contar, poder discernir y poder tomar y decir, puede esto, por acá voy. No podemos seguir eligiendo por un plan, por una bolsa de comida, porque esas personas que hacen eso han destruido un programa. Cuando yo digo plan, yo voy a decir una cosa, el plan era justamente un programa, me acuerdo de que la Argentina Trabaja, que significaba trabajo genuino, significaba un montón de cosas que la política, en este caso podremos hablar tucumana y de muchas partes del país la han destruido, pero en realidad era llevarnos a un espacio de cooperativismo hermoso. Entonces no estoy llevándolo abajo, lo que estoy diciendo es que no por esa mínima cantidad nosotros vamos a elegir a una persona o a otra. Tenemos que empezar a pensar un proyecto y aquel que venga a convidar de un proyecto que sea colectivo, que sea para todos y para todas, ahí es donde tenemos que estar, escuchar muy bien, no trabajo tengo que trabajar con, porque es ahí donde yo me apodero de ese proyecto político del que viene a presentarme. Es un año difícil, va a ser muy difícil, tenemos que estar despiertos. Bueno, diciembre es la fecha que lamentablemente nos complica a todos los argentinos. A tu disposición, seguramente va a ser un fin de año bastante movido en todo sentido, pero bueno, felicitaciones por lo de la CTA, sé que trabajaste con lo de ATE también a full, y acompañarlos de esta manera humildemente de un programa de cable independiente para todo el accionar que vienen teniendo hace muchos años y que se va a intensificar de ahora hasta abril, hasta junio, hasta cuando sea el año que viene. Muchísimas gracias a ustedes, porque ese compromiso de estar es algo muy grande, no es algo pequeño. Estar con un programa de televisión que se ve, que tiene difusión y que nosotros también aportamos en esa difusión para que lo compartimos cada vez que ustedes hacen una nota, la compartimos con nuestros compañeros, con nuestras compañeras en nuestras redes y es poner el cuerpo y no todo el mundo lo hace, así que gracias. Gracias.